Se abren las puertas del infierno, señoras y señores. Y vamos con otra de nuestras entrevistas inmediatamente, porque vamos a platicar con el doctor Miguel Saucedo, que es especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados, pero nos platica sobre qué onda con la invasión, el despojo y fraude inmobiliario en México. Eh, Fíjense, la vivienda invadida en renta o en situación de intestado incrementó de 10.9 a 19.9 en los últimos 10 años. ¡Qué miedo! Ahora, de hecho, es una de las nuevas actividades, bueno, que reconocemos porque lleva años de los grupos criminales. Doctor Miguel Saucedo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy amable, Fernanda, gracias. Muy buen día. Con el gusto de saludarla y a usted y a su auditorio. Gracias. Oiga, estos datos son del Consejo de Evaluación Local, ¿verdad? Y Es correcto. platíquenos un poco más de este informe porque ay, y ahora tenemos otro temor, ¿verdad? ¿Qué tal que me sacan de mi casa por las buenas, por las malas, engañado o amenazado o todo lo demás? Adelante, por favor, doctor. Gracias, Fernanda. Fíjese que yo creo que el informe todavía es muy conservador. No habla de los datos reales que se presentan de invasión en México. Existen otros informes, inclusive de las estadísticas nacionales y la Ciudad de México, de que Estado de México y Ciudad de México son las dos entidades con mayor número de invasiones en el país. Esto reúne el 30% de invasiones. Pero la parte más complicada es que evidentemente, después de una invasión, vienen los procedimientos legales de los propietarios, que son las denuncias, las demandas civiles, para intentar recuperar sus propiedades. Aquí es donde viene un dato que es verdaderamente de terror. En el 2024, solamente existieron 3.643 denuncias en la Ciudad de México por el delito de despojo, de las cuales 55 fueron resueltas. Esto significa que es el 1.51%. Por un lado tenemos la problemática de que sí, casi en un 50%, el delito de despojo y las invasiones inmobiliarias. Y por otro lado tenemos una negligencia por parte de las autoridades para la investigación y resolución de este tipo de delitos. ¿Esto qué implica? Que las personas van a pasar dos viacrucis. El primero va a ser la invasión por parte de grupos criminales, de grupos sociales y de diversos delincuentes que han ocupado este medio como un modo de vida. Y por otro sería el camino que van a tener que andar y el costo que esto va a implicar para iniciar las denuncias penales, las acciones civiles y el intentar obtener una resolución que le resuelva el problema al final del camino, lo cual es totalmente desalentador, que ni siquiera es el 2% del volumen de inmuebles en la Ciudad de México que se logran rescatar. ¿Esto por qué es? Pues evidentemente por los procedimientos que son totalmente despersonalizados para la recuperación de este tipo de inmuebles, bajo el pretexto de que la autoridad del Ministerio Público y los jueces de control tienen que investigar si el invasor tiene o no derecho de tener posesión de ese inmueble, cuando el propietario o el legítimo poseedor de ese inmueble, pues evidentemente exhibe la documentación necesaria, presenta los testigos de que él ha tenido posesión, no por unos cuantos meses, sino por muchos y muchos años. Y este tipo de invasores con falsificación de documentos, pues tratan evidentemente de sorprender a las autoridades y las autoridades se dejan sorprender y provoca que los procedimientos tarden 2, 3, 4, 5 años en resolverse. Y con estas estadísticas de que solamente el 1.5% se resuelve favorable, pues estamos ante una falta de gobierno total en la Ciudad de México y en todo el país incluso. A ver, ahora el asunto es qué tanto porcentaje de bateo, qué rating de bateo tenemos. ¿Se logra recuperar la casa? Yo ahora que se puso de moda esto por la señora esta que pues, se agarró a balazos con los que le invadieron su casa, este, conocí muchos casos de gente que llevaba años peleándola, incluso uno de 10 años. Y las fiscalías, pues, con su paso de tortuga, pues diciendo, ay, luego la vemos, ¿no?
Claro, como le comentaba Fernanda, el 1.51% se resuelve. Eso significa que pueden rescatar las propiedades, lo que implica que es prácticamente nulo. O sea, la acción de la fiscalía es total y absolutamente nula. No existe un procedimiento eficaz con el cual se pueda reintegrar la posesión a los legítimos poseedores o propietarios de los inmuebles. El derecho comparado a nivel internacional es muy importante porque nos ayuda a ponernos en un contexto real en dónde estamos posicionados. Podemos ver países de primer mundo en los cuales la invasión es impensable. No existe posibilidad alguna de pensar que un individuo ingrese a un inmueble bajo estas condiciones. Evidentemente hay países en los que sí se autoriza por disposición de ley, como es en el caso de España con los ocupas, pero en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, el efecto de que un individuo ingrese a una vivienda que no es suya, bajo un engaño, bajo violencia o en forma furtiva, esto que significa que sin que nadie lo esté viendo en la noche, en lo oscuro, rompe una chapa e ingresa sin que nadie se percate, evidentemente la autoridad en menos de 24 horas está rescatando la posesión de los individuos. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que acreditar los legítimos poseedores o propietarios es esa posesión con la antigüedad que llevaba y lo hacen con 2 testigos. Ahí es donde sí existe un gobierno eficaz que pueda resolver un problema de estos. Hoy por hoy, fíjese que hay algo que me preocupa más todavía. Aparte de esta inacción que existe por las fiscalías y por las autoridades para resolver este tipo de problemas, que sí lo pueden resolver, ya han emitido otra disposición adicional como una orden administrativa, no es ley, es una orden administrativa que le dio la jefa de gobierno al secretario de Seguridad Ciudadana para que evite a toda costa llevar a cabo diligencias de desalojo. ¿Esto qué significa? Que cuando un juez civil le ordena al secretario de Seguridad Pública la asistencia para llevar a cabo un desalojo, ahorita está la instrucción de que no se lleven a cabo. ¿Para qué? Para beneficiar evidentemente a invasores, inquilinos morosos, personas que defraudan en inmuebles, y entonces estamos peor todavía en un desgobierno. Por un lado hay una propuesta de tratar de evitar la invasión inmobiliaria y evitar el fraude inmobiliario, presionando a notarios, pero por otro lado se está permitiendo, se está intentando legalizar esa ocupación ilegal, valga esa redundancia. Ay, Dios. Ahora, ¿qué es lo mejor en cuanto uno descubre que alguien está ocupando su casa? Amablemente llegar y decirle perdón, desaloje, o ya de plano voy y levanto el acta. ¿Qué hago? Yo creo que iría antes a otro efecto, Fernanda. A ver, Primero es la prevención. pues Yo sí, para creo que ahorita empezar, una ¿verdad? persona que tiene posesión de su inmueble, que no ha tenido un problema, hay que prevenir. Todos en la Ciudad de México, en Estado de México y en grandes ciudades estamos expuestos a la invasión de cualquier inmueble, vivamos o no vivamos en él, porque incluso se ha dado el caso de que adultos mayores los han sacado Sí, por medio de documentos apócrifos de sus sí, viviendas. sí, sí, sí. De prevención, que es tener la documentación perfectamente estructurada, tener su título de propiedad mediante una escritura pública, tener documentada la posesión, ya sea por un contrato de arrendamiento, un comodato, cualquier forma que exista, pero tener los documentos perfectamente estructurados. El primer síntoma de una posibilidad de invasión es la falta de documentación y eso lo huelen los mismos delincuentes porque ya hacen sus investigaciones en el registro de la propiedad, directamente en catastro, en tesorería, y ahí revisan que las personas no pagan predial, que no tienen escritura, que tienen una sucesión testamentaria o intestamentaria de 3 o 4 generaciones que no han resuelto, no se han adjudicado, y saben que en el momento que ellos lleguen a invadir, los que están dentro no tienen un solo documento para acreditar al Ministerio Público que ellos son los legítimos poseedores o propietarios. Entonces, ese es el primer foco rojo. El segundo es no dejar abandonadas las viviendas, siempre dejarla ocupada con un familiar, con un amigo, rentarla, buscar alguna forma de que no se quede sola ese inmueble. Y la última es dar de alta un sistema de alertas ante el registro de la propiedad, cuando ya son propietarios,
que se hace de alta en Internet y es una alerta inmobiliaria. El costo es muy bajo ¿A anualmente, no poco? llega ni siquiera a los 1,000 pesos, exacto. Y cada vez que alguien intenta hacer alguna consulta, un movimiento, solicitar un certificado, una consulta de folio, de inmediato va a llegar una alerta al teléfono celular o al correo electrónico de que alguien está haciendo investigaciones de su propiedad. Entonces, con esos elementos podemos ser más preventivos que resolutivos. Si dada esta situación por la de malas ya nos llegaron a invadir, ya llegó un individuo con documentos apócrifos que nos quiere despojar, pues sí, de inmediato es la denuncia ante la gente del Ministerio Público. No tomar justicia por su propia mano, No, porque ya pues lo vimos se con la arma. señora de Catepec. No, bueno, casi no. ¿Qué tal que la matan a ella, verdad? Por supuesto, claro. Puede ser un tema muy complicado. Los invasores no son indigentes. Los invasores son grupos delincuenciales perfectamente estructurados que hacen esto un gran negocio. Pueden ser sindicatos, pueden ser agrupaciones sociales, pueden ser agrupaciones políticas, pueden ser incluso grupos delincuenciales. Entonces, no vale la pena arriesgarse. Lo importante es dar aviso a la gente del Ministerio Público mediante una denuncia y evidentemente asegurar que tienen un abogado que conoce perfectamente la materia inmobiliaria para que los procesos que normalmente son extremadamente engorrosos y largos, pues tratar de hacerlo lo más óptimos posibles para que a la brevedad puedan rescatar su vivienda. Pues ahí Esto está. implica desafortunadamente un gasto adicional. Sí, y Evidentemente lo tiene que hacer. un tiempo y no quitar el dedo del renglón, pero más vale prevenir. Doctor, ¿cómo se le contacta para una asesoría más cercana? Porque ya me están carreteando. Claro, con todo gusto. Nos pueden localizar en internet en www.saucedoabogados.com o en las redes sociales como Saucedo Abogados, @Saucedo Abogados, o en los teléfonos de la Ciudad de México 55 90 00 01 36 o terminación 37. Gracias, doctor Miguel Saucedo. Un abrazo, cuídese. Y aquí, pues ya Igualmente, Fernanda. se nos acabó el tiempo. Mañana le seguimos. Bajen la aplicación de Acústica y quédese en Acústica Radio. Vámonos. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.